Una vez más, gracias, mis hermanos, amados todos. Gracias por permitir pues, que nosotros podamos llegar hasta todos ustedes con este mensaje que tiene el Señor hoy para su vida. En el nombre de Jesús, pues yo agradezco a usted toda la atención, toda la oportunidad, la posibilidad que nos da de poder entrar allí a su casa, entrar a su vida, recibir usted ese mensaje. Ruego a Dios pues que despierte hoy su oído para que usted pueda recibir este mensaje que seguramente pues le va a edificar, y es necesario que le entregue este mensaje de parte de Dios hoy, porque vamos a comenzar a enseñar algunas cosas que son necesarias aprender, conocer, sobre todo en este momento de angustia, de aflicción, y que aunque no quiero ser portador de malas noticias, pero debe usted fortalecerse en el Señor para soportar, para poder superar todas estas situaciones que van a venir, sabiendo lo siguiente, que cuando más oscurece la noche o cuando más la madrugada se pone oscura, entonces sabe que más rápido o más pronto viene el amanecer. Yo quiero agradecerle a usted pues esta atención que nos presta hoy para recibir este mensaje, así como le pido al resto de su familia, a los integrantes de su familia, que usted los pueda traer y tenerlos allí también para recibir este mensaje, a fin de que ellos también puedan ser salvos por medio de la predicación de la palabra, que usted pueda compartir también este mensaje. Si a usted le gusta, pues déjenos allí su comentario. Si usted necesita de algo de nosotros, de oración, háganoslo saber también allí donde está recibiendo este mensaje, o por cualquier medio que tenemos hoy en las redes sociales. Usted nos deja pues su solicitud y seguro pues la va a recibir esa respuesta. Si usted no está suscrito a nuestro canal, yo le pido pues a usted suscríbase allí y dele un like, y así estará recibiendo pues todas las comunicaciones, todos los anuncios, todas las cosas que nosotros vamos a estar haciendo acá en la iglesia, porque nuestra iglesia no para, a pesar de toda la situación que podemos tener, no paramos, seguimos haciendo todas las cosas. Así que si usted tiene a bien pues apoyarnos, ayudarnos con su ofrenda, con cualquier otra cosa, alimentos, tenemos el banco de alimentos, no dejamos de atender a la gente nuestra que tiene necesidades, y aún aquellos que no conocemos pero que sabemos que nos pone el Señor en el corazón para ayudarle y tenderle una mano. Allí también podemos estar, no solamente con el alimento, sino con cualquier otra cosa que también haga falta para ayudarle, pues sobre todo en la orientación, en el consejo oportuno para salir adelante en todas estas cosas. Así pues, preparémonos todos para recibir este mensaje de parte de Dios que tenemos allí, y concéntrese en oír. Quiero que usted le pueda pedir al Señor que le pueda abrir su corazón hoy, que le despierte verdaderamente su oído, no solamente para oír, sino para escuchar. Es necesario, me ha dicho el Señor, dile a mi pueblo que me escuche. Porque cuando alguien escucha, su conducta cambia. Cuando alguien escucha, sabe que tiene que hacer algo diferente. Cuando su conducta cambia, sabe que hay una oportunidad para crecer. Cuando su conducta cambia, sabe entonces que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Y eso no lo podemos hacer si nosotros no tenemos la comunión con el Señor, si nosotros no entendemos o buscamos la revelación de la palabra, si nosotros no leemos, si nosotros no oramos. Yo le pido a usted que cuando usted ore y cuando usted lea su Biblia, no lo haga como que estuviese leyendo un libro común y corriente. Imagínelo, hágalo pasar por esa imaginación, por esa mente, ubíquese en las imágenes de lo que usted está leyendo, y usted podrá ver el trasfondo que hay en todas esas cosas que allí está leyendo, y allí le hablará el Señor. Allí recibirá la revelación de parte del Espíritu. Por eso nosotros oramos, por eso le ponemos esto en las manos al Señor, por eso todo lo que yo hago es puesto en las manos del Señor, todo inclusive lo que hablo, aunque hay algunas cosas que suelen salir de mi boca que no puedo controlar. No obstante a eso, pues pido al Señor que me dé el denuedo de su palabra para yo poder llegar hasta usted. Así que yo voy a pedirle al Señor que se entrone aquí en este lugar y que sea Él pues realmente llevando la palabra que hoy ha querido que llegue hasta usted. Padre Dios Todopoderoso, yo te bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que todo lo que aquí hagamos
sea para la exaltación de tu nombre, para tu alabanza, para tu gloria, para que te conozcan, Señor. Yo te pido hoy que tengas la misericordia con tu pueblo, reconociendo nosotros delante de ti que hemos pecado, Señor, y que nadie nos puede librar de tal condición de pecadores, sino por la sangre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, a quien dejaste como intermediario entre los hombres y tú. Y hoy en su nombre, Señor, nosotros te pedimos que nos guíes en el camino de la verdad, porque a pesar de que sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie, como dijo él, nadie viene al Padre, es decir, nadie va a ti sino a través de él, siendo él el mismo. Entonces reconocemos que nos es dificultoso, que nos es difícil poder andar en tu camino. Endereza pues conforme a tu palabra nuestros pasos, y sea tu palabra lumbrera a nuestros pies, a fin de que nosotros dejemos el mal camino en el que andamos, que nos humillemos delante de ti, y entonces podamos pedir de corazón, sabiendo que tú tienes el suficiente poder para sacarnos de esta circunstancia, de esta situación. Que si hay enfermedades en nosotros, puedan ser quitadas. Y yo sé, Señor, que para ti no hay nada grande ni pequeño. Solo existe una cosa. Solo existe algo malo o algo bueno. Y si algo malo está en nosotros, empezando por las enfermedades, yo te ruego en el nombre de Jesús que las quites. Que nos deje a nosotros, pues, esa dirección, ese poder, esa certeza, esa convicción en el corazón. No que tú vayas a hacer un milagro, Señor, sino que podamos entender que el milagro ya está hecho. Y cuando alguien lo acepte como hecho, verá cómo su cuerpo cambia, cómo su conducta va a cambiar, cómo todo lo que hace va a cambiar, por lo cual toda mancha en nuestro cuerpo será quitada en el nombre de Jesús. Así pues, aquellas cosas que no son tuyas y que por desagrado vinieron hasta ti, ya no estarán más en el nombre de Jesús. Así pues, nos levantamos hoy creyendo, Señor, que tú harás las grandes cosas, que tú nos llevarás por ese camino, que tú permitirás que nosotros estemos en tu santa presencia y que desde los más pequeños hasta los más ancianos hoy reciben tu unción, hoy reciben tu protección, hoy se levantan, Señor, hoy pueden declarar victoria, hoy tú harás una obra grande, hoy nos darás a conocer cosas que antes no sabíamos y que operando ahora en nosotros nos darán la libertad, porque conocemos, Señor, que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Así pues, nosotros antes éramos esclavos del pecado, mas ahora esclavos tuyos somos por amor, y siendo por amor estamos en toda libertad de poder hacer todo lo que tú has dicho que podemos hacer. En el nombre de Jesús yo te bendigo, te doy gracias, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Allí mismo, amados, donde está, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Estaba orando en uno de esos momentos que tengo de comunión con el Señor, y le pedí allí algo muy personal con respecto a mi persona, a los que están a mi alrededor, a los más cercanos. No tengo por qué decir otra cosa porque en ese momento estaba haciendo tal cosa. Y estando en esa situación de comunión con el Señor, como suele hablar Él, vino a mi memoria un evento, una circunstancia, diría yo, que ocurrió acá con nosotros. Desde que conocí al Señor, he orado
y he hecho todo lo que está a mi alcance y aún según lo que me dice el Señor, para que mi familia, los más allegados, los más cercanos, lo conozcan a Él. Y yo tengo claro que yo no convierto a nadie a Cristo, pero sí tengo una responsabilidad y tengo un compromiso, que es predicar la palabra, dársela para que busquemos a quien la reciba, realmente busque el camino hacia el Señor. Así que pues, motivado por eso, no hay un hermano mío de mi sangre que no haya recibido al Señor. Todos, no están todos hoy conmigo en la iglesia, pero todos en un momento determinado han pasado por acá, han levantado su mano y han decidido en ese momento al menos recibirlo o hablarlo de su propia boca, que están recibiendo al Señor como su único y suficiente Salvador. Me he dado cuenta que algunos pues de verdad lo hicieron de corazón y otros no tuvieron tal convicción, simple y llanamente cumplieron algo y luego se apartaron, por lo cual entonces, como dijo Jesús, hay divisiones entre nosotros. Unos de verdad creen lo que hoy yo predico, que es a Jesucristo, y otros no creen, no comparten tales cosas. Dentro de eso, después de esa familia, también están los que comparten contigo y que llegan a ser, antes de conocer a Cristo, los que tú llamas tus amigos, los más cercanos. Dentro de eso había una pareja que compartió mucho con nosotros, pues nosotros nos conocimos estudiando juntos y luego las casualidades no existen, pero el Señor pues mete su mano allí, aunque nosotros no lo sabemos. Llegamos hasta trabajar juntos y compartimos mucho. Nuestros hijos crecieron juntos. Dentro de todas las cosas compartimos momentos de vacaciones, de playa, de toda esta cosa, de la parrilla y la fiesta. Todas estas cosas las llegamos a compartir. Llegamos en apariencia a compenetrarnos, que yo llegué a pensar que estábamos dispuestos de verdad a compartir muchas cosas. No es sino cuando llega el momento en que tú te das cuenta que no todo lo que compartías verdaderamente ellos estaban dispuestos a compartir. Porque cuando yo conozco de Cristo, que creo que es lo más hermoso, lo más maravilloso que me ha acontecido, indudablemente busco la forma de que esa gente se acercara y conociera a Cristo, porque cuando tú lo conoces de verdad y llega a tu corazón, tú no te puedes guardar eso. Tú buscas inmediatamente que los demás lo conozcan, porque llegas a sentirte tan lleno de todo esto que no puedes dejar que tu mamá, que tu papá, que tu hermano, que tu tío, el que dice ser tu amigo, se pueda perder. Así que tú haces todo lo que esté al alcance. Esta familia a la cual me estoy refiriendo compartía mucho con nosotros. Mis hijos compartían con sus hijos. Comenzamos nosotros en la iglesia y su hija, sobre todo su hija, que compartía mucho con mi hija Roxana y con mi hijo Abraham también, y con Milena, todos la conocemos pues. Y nosotros quisimos que ellos también conocieran a Cristo. Ellos un poco recelosos después que ocurrió eso, se fueron apartando poco a poco, pero su hija siguió compartiendo con nosotros. Cuando ellos vieron que de repente la muchacha estaba asistiendo a la iglesia, venía puntualmente los días de servicio, estaba ya comprometiéndose para hacer actividades en la iglesia, porque allí es donde realmente comienza el choque, de repente hubo una controversia, hubo un problema. Hubo algo allí entre los padres y la muchacha. Le exigieron que no podías estar en la iglesia. Le exigieron que no debía estar aquí porque estaba perdiendo su tiempo y una serie de cosas que generaron una discusión. No voy a profundizar en esa situación de la discusión. Lo cierto es que ellos vinieron un día y estando nosotros acá en la iglesia, donde está la otra empresa allí al lado, vinieron a buscarla a ella. Y ella había venido a hablar con nosotros porque nos estaba planteando justamente la situación que se estaba presentando con su mamá y con su papá, de las exigencias que le estaban haciendo. De forma tal que cuando
ella vino acá, ellos vinieron muy molestos a buscarla. Recuerdo, era una mañana, y cuando vinieron a buscar, nosotros nos estábamos preparando para acá el ayuno que hacíamos aquí todos los lunes. Entonces, ellos vinieron y cuando ya conocíamos la situación que se estaba presentando, la pastora cuando los vio, dijeron ellos unas cosas allí que no fueron muy agradables. Y eso motivó a que la pastora, que estaba conmigo en ese momento, le dijera a ellos eran lo que en el mundo conocemos como nuestros compadres. O sea, somos muy allegados por eso, porque nosotros somos padrinos de sus hijos. Entonces, en ese momento ella los aborda y lo primero que le dice a ellos, dice: oye, compadre, perdóneme si en algún momento yo le he faltado con relación a esto, nosotros le hemos faltado, pero lo único que hemos querido es que ella conozca y que ella esté pues también en estos caminos. A lo que él, muy molesto, respondió y dijo que ellos eran católicos, apostólicos, romanos. Yo no sabía que era romano. Ese día me enteré que el hombre tenía una nacionalidad romana. Nuestra Biblia dice que nosotros tenemos una ciudadanía que viene del cielo. Pero bueno, él dijo eso muy molesto, y cuando la pastora le dijo, mi esposa le dijo que lo perdonara, que la perdonara, nos perdonara a nosotros, él dijo en ese momento: que te perdone el de arriba. O sea, es un poco así como mucha gente suele decir. O sea, yo perdono pero no olvido. Que te perdone Dios, pero yo no te voy a perdonar. Y en ese momento entendí algo de lo cual quiero hablarte hoy. Y es la retención de ese perdón. Y que no entendemos que cuando nosotros retenemos o no damos el perdón, estamos reteniendo el pecado. Y no solamente el pecado de quien te pide el perdón, sino también el tuyo, porque se acumula en el corazón. No te das cuenta de eso. Quiero que usted me preste el oído hoy, porque quiero enseñarle cosas por las cuales nosotros de repente no cambiamos. Por lo cual lo que esperamos que suceda de parte de Dios no cambia, no sucede, no acontece. Porque estamos haciendo unas cosas donde creemos, según lo que nosotros conocemos, que Dios es el que puede perdonar, yo no puedo perdonar, y creo que yo soy libre de eso y estoy en mi libertad para hacer tal o cual cosa. Así que se presentó esa situación, nadie más dijo nada, dejamos eso allí. Eso generó una controversia para que ustedes vean cómo son las cosas. Después tendría él un padecimiento, cayó en una depresión tremenda y llegó al momento a atentar contra su vida inclusive, y llegó a estar en un estado donde no quiso hablar con nadie. El único que pudo sacarlo de esa situación fui yo, justamente porque creo que fui, no porque era su amigo, sino porque fui en el nombre de Cristo, y en ese momento cambiaron las cosas, dejó o permitió que los demás le hablaran, que hablara él. De hecho, vinieron acá a la iglesia durante unas 3 o 4 semanas. Cuando ya se sintió bien, se sintieron mejor, ya dejaron de asistir. Pero llevaban todavía, nunca habían tenido ese verdadero encuentro con el Señor, y llevaban todavía dentro de sí toda la amargura que puede haber. Entonces, si no podemos nosotros dar el perdón, si no podemos entender de lo que se trata, Dios tampoco podrá en ningún momento hacerte entender que tú necesitas perdonar y que tú necesitas, más que cualquier otra cosa, ser perdonado. Así como necesitas perdonar, tú necesitas ser perdonado, porque hay muchas prácticas en nosotros que, creyendo nosotros que están correctas por costumbre, ya sea porque eso te parece gracioso, eso te parece algo agradable a ti, y crees que con eso no le haces daño a nadie, no te percatas que estás generando una serie de situaciones que son adversas a ti, y que acostumbrándote tú a hacer tal cosa, lo único que haces es acumular pecado para contigo. Entonces,
nosotros no entendemos que tenemos la posibilidad y la oportunidad de poder perdonar pecados. Es usted el que tiene esa oportunidad y tiene la posibilidad de perdonar a los demás. Pero usted no podrá perdonar a nadie si usted no se sabe primero perdonado. Y cuando alguien se sabe perdonado, tiene que cambiar obligatoriamente. Si no hay ese cambio, es imposible. Él recibirá y dará un perdón solo de acuerdo a la razón, pero nunca conforme al Espíritu en el corazón. Vea, Jesús nos pone en evidencia esta situación que hoy para nosotros es factible de acuerdo al sacrificio que Él hizo en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, derramó su sangre y pagó por nosotros, pagó por nuestros pecados, algo que nosotros no podíamos pagar, algo que nosotros no podíamos hacer. Él lo hizo o lo hace posible mediante su sangre, mediante su sacrificio y el reconocimiento de que nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros analizamos esto, vemos que lo que ocurre en el momento en que Jesús está siendo crucificado. Aún aquella gente que estaba allí en ese momento se burlaban, dice mi Biblia, de Jesús. Y Jesús pidió al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así nosotros no sabemos lo que hacemos y creemos que somos justos. Creemos que podemos aplicar justicia. Si aplicamos justicia a los demás, ¿quién nos aplica justicia a nosotros? Porque a nuestro parecer, cuando en el momento falla alguien contra nosotros, de repente nosotros nos erigimos como jueces para juzgar ese acto. Y ese acto nos hace olvidar que muchos de esos actos hemos cometido nosotros. No solo con ese, sino con este, con el otro y con todos los que están a nuestro alrededor. Por lo cual deberíamos estar prestos para recibir y dar un perdón en el momento que sea requerido o en el momento en que se presente la oportunidad. Jesús, habiendo sido crucificado, sabemos, resucitó al tercer día. Y dice mi Biblia que después que resucitó, vino a sus discípulos. Y ya le había hablado y le había enseñado a sus discípulos de todas las cosas que iban a acontecer. Y pasamos desapercibidos las palabras de Jesús dichas a sus discípulos y a todos aquellos que lo reciben como único y suficiente Salvador con respecto a algo fundamental para hacernos acreedor de la vida eterna, que es el perdonar. ¿Cuántas veces necesitamos ser perdonados y cuántas veces necesitamos nosotros dar perdón? Porque no es tan solo que a mí me den el perdón. Si yo estoy dispuesto a recibir ese perdón, también debo estar dispuesto para darlo. Lo que de gracia recibe, de gracia también das. Dice mi Biblia que cuando Jesús resucitó, vino a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 20, versículo 21, dice mi Biblia que vino en medio de sus discípulos y le dijo a ellos: paz a vosotros. Lo primero que hace Jesús es estar en medio de ellos y decirle a ellos: paz a vosotros. Entonces dice el versículo 22, dice allí lo siguiente, que entonces Jesús se paró en medio y sopló y le dijo a ellos: recibid el Espíritu Santo. Se habla de un día de Pentecostés, pero comenzó justamente acá, pero no lo entendieron. Dice allí mi Biblia, lea su Biblia, que sopló y le dijo a ellos: recibid el Espíritu Santo, recibid la promesa, recibid lo que está sobre mí, lo que yo también tengo, lo que yo recibí. El versículo 23 dice entonces, cuando él le dice que reciban al Espíritu Santo, dice allí continuamente, dice: y a los que le remitiereis
los pecados le serán remitidos, y a los que le retuvieres los pecados le serán retenidos. Dos cosas fundamentales: remitir y retener. Es decir, Jesús está diciendo que cuando tú tienes el Espíritu Santo, a quien tú le das el perdón de los pecados, le van a quitar esos pecados. Pero la palabra que usa, y es la que más encaja en la traducción, es remitirlos. A quien no acepta tal cosa, le retienen los pecados. Y le son retenidos porque rechaza a Jesús. No porque tú se los perdones. En realidad, nosotros no perdonamos pecados. No tenemos ese poder, sino en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo que recibimos. Cuando alguien se sabe hijo de Dios, cuando alguien sabe que ha recibido a Jesús como único y suficiente Salvador, y cree en fe firme, con convicción en su corazón, que el Espíritu está en él, él tiene el poder en el Espíritu para perdonar los pecados. Pero para perdonar los pecados entre dos personas necesitan un tercero. Necesitas a Jesús. Según la justicia de Dios, yo no estoy en capacidad de perdonarle un pecado a alguien, a no ser de que yo se lo remita. Remitirlo es enviarlo, quitarlo de él y dárselo a alguien más. Tiene que recibirlo Jesucristo, que es el único mediador, es el único que puede hacer tal cosa. Lo recibe Jesús. Si no sabe, si no entiende que para hacer esto Jesús tiene que estar presente, nunca recibirán el pecado. Ahora, ¿cómo es que yo hago esto? Cuando predico la palabra, cuando te enseño, cuando te conduzco, cuando pido el perdón en el nombre de Jesús. Tú tienes dos opciones cuando yo estoy haciendo eso. Uno, aceptas por medio de la palabra y la predicación del Evangelio del Reino que Jesucristo es ese mediador y que necesitas entregar esa carga del pecado que llevas o ese perdón que estás pidiendo en ese momento determinado. Si haces tal cosa, entonces te sabrás libre de eso. La otra es que tú no recibas, que puedas entenderlo, que puedas asimilar la palabra y todo, pero no cambia. Si no cambia, es porque no has entendido que necesitas de Jesucristo para que ese pecado pueda ser quitado. Más adelante te voy a hablar de ello y te voy a explicar mediante una parábola que deja a Jesús clara para este tipo de cosas. Observe lo siguiente: nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos aún, haciendo sacrificio ante Dios, o sea, quitarnos la carga que nosotros tenemos. Observe de Abraham. Abraham en el capítulo 22 le dieron un hijo que siempre anheló, y a la edad de 100 años lo llega a tener cuando Sara le da luz a la edad de 90. Cuando ella da a luz, después de que tienen el muchacho, en el capítulo 22, nosotros leemos ahí en el libro de Génesis, capítulo 22 del libro de Génesis, dice que a Jehová lo llamó y le dijo, le pidió a Abraham, cuando le llamó a Abraham, él le dijo inmediatamente: heme aquí, Señor. Y le pidió entonces a Abraham que le entregara a su hijo, a su único, en sacrificio, en holocausto. Abraham no lo dudó en nada, inmediatamente tomó el muchacho con los siervos que tenía, enjarmó las bestias que tenía allí, puso la leña, llevó todo lo que era necesario. Una sola cosa le faltaba: no llevaba el cordero que debían sacrificar. Aparentemente, según lo que le había llamado, y lo que nosotros leemos y entendemos, era Isaac en ese caso, a quien iban a sacrificar y lo iba a entregar en ese holocausto. Así que el hombre toma al muchacho, toma la leña, él lleva el fuego y el cuchillo y suben al monte Moriah, que era donde Dios le había indicado que lo tenían que crucificar. Cuando ellos van caminando hacia el monte, que están subiendo, el muchacho Isaac le pregunta al padre:
y le llama, le dice, Padre, y él le dice, heme aquí, dime qué quieres. Y él le dice, Padre, he aquí que llevamos la leña, porque él llevaba la leña encima, llevas el fuego y llevas el cuchillo. Pero ¿dónde está? Vea la pregunta que hace Isaac. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Entonces, Génesis 22:8, usted lea su Biblia y véalo allí en la pantalla. Vea este versículo. Dice que Abraham le respondió de esta manera. Dijo allí inmediatamente algo como que no te preocupes. Jehová, que es lo que quiero que usted guarde allí en su mente, léalo, le digo yo, Jehová se proveerá de cordero. Jehová se proveerá de cordero. Estaba diciendo Abraham, no te preocupes, Isaac, porque Dios, Él mismo, se provee. Tú no le puedes proveer a Dios para el sacrificio, sino que Él se provee. Por eso la ofrenda que tú das no es que venga de tu mano, viene en la mano de Dios. Cuando alguien reconoce eso, sabe que es Dios proveyéndose Él mismo. Insisto en esto, tú no le provees, nadie viene y le trae al Señor. ¿Por qué? Porque no se le podía llevar al Señor nada para quitar o para cumplir tal sacrificio que tuviese alguna mancha. No que Isaac tuviera manchado, sino que en Isaac ya había una promesa. Y por tanto, al hacer el sacrificio, tenía que ser un cordero que fuese santo, según las condiciones que había establecido el Señor. Entonces la única manera era que Él se lo proveyera. Él se provee. Ahora quiero que me entienda esto. Cuando Él dice se provee, es que Él mismo sería el sacrificio. Él se dio en sacrificio. Él se va a dar en sacrificio, es lo que le está diciendo Abraham. Porque luego cuando usted sigue leyendo allí, dice que Jehová le llama y cuando ya iba a sacrificar a Isaac, le dice que no levante la mano contra el muchacho porque ya sabe que Abraham lo ama y que le obedece según la palabra. Y que por esa razón, entonces Él lo va a bendecir. Dice, de cierto te bendeciré. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Te haré padre de multitudes. Y dice entonces que cuando Abraham miró hacia atrás, entonces consiguió, lea su Biblia, vio un carnero, no un cordero. Vio un carnero incrustado en el monte, en las ramas que estaban allí, y lo tomó entonces para el holocausto, para el sacrificio. Él fue y hizo el sacrificio. Porque ¿cuál es la diferencia entre carnero y cordero? El carnero es el macho, como dicen los que crían el ganado, el padrote, es el macho, es el padre, es el que engendra, es el semental. Ese es. Pero él está hablando del hijo. Porque el cordero es justamente la cría, es el hijo del carnero. Por eso Abraham dice entonces que se proveerá cordero, el cordero es el hijo. Y lo que le estaba diciendo, estaba profetizando allí Abraham, es justamente que él se convertiría en ese cordero. Dios mismo sería él. No había forma de hacer otro sacrificio que nos librara, sino mediante Dios. Si nosotros entendemos esto, vamos a ver lo que ocurre con Juan. Luego veríamos en el Nuevo Testamento, una vez cumplido todas las profecías de los profetas,
Aunque no estaba escrito ya el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo porque sería entonces los apóstoles, los hechos de los apóstoles los que vendrían a evidenciar todo lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Cuando eso está pasando, entonces vemos lo siguiente. Jesús va a comenzar su ministerio. Esto es para que me entienda lo que le dije cuando Él sopló del Espíritu Santo. Ya Jesús está iniciando su ministerio y Juan lo ve venir. En el libro de Juan, San Juan capítulo 1, versículos 29 y 30, él dice lo siguiente, lo ve venir y cuando ve a Jesús, él dice, he allí el Cordero. He allí el Cordero de Dios. Lo mismo que había dicho allá, Jehová se proveerá. Allí fue donde se dijo la primera vez, Jehová Jireh. Jehová Jireh es Jehová provee. Jehová se provee. Él es proveedor de sí mismo. No necesita de ti. Tú necesitas de Él. Pero Dios no necesita de ti. Pero es la obediencia lo que te lleva a hacer esto. Entonces cuando Juan los ve venir, Juan está en ese momento, están los fariseos, están los escribas y le están preguntando a Juan si él es el Mesías, si él es que ha de venir. Y Juan dice tajantemente que él no es, que él es la voz de quien se profetizó, que él es la voz que clama en el desierto, que va a enderezar el camino del Señor que viene detrás de él. Y él dice, yo dije que yo no era el Mesías, y que sino que detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Y porque ellos le preguntaron, si tú no eres el Mesías, entonces ¿por qué tú estás bautizando? Y Juan le responde, dice, a la verdad yo bautizo en agua para perdón de los pecados. Pero detrás de mí, le dice, viene uno que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desamarrarle la trenza de las sandalias. Por eso cuando él lo ve venir, él dice, he allí al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que quita el COVID que mata a la gente. Cuando dice que quita el pecado del mundo, no es que no va a haber más pecado en el mundo, sino que quien está contaminado con el pecado y lo recibe a él, recibe la cura para que el pecado no te mate a ti. Pero el pecado va a seguir en el mundo. No sé si me explico acá, pero es necesario que usted lo entienda, porque posiblemente necesita un perdón, necesita darlo, necesita recibirlo, y todavía no ves que la promesa de Dios no se cumple en tu vida, porque esto no lo has entendido, de poder dar un perdón o poder recibir el perdón. Y no entender que es en Cristo Jesús que tú tienes ese poder para poder perdonar a alguien o pedirle perdón a alguien. Cuando yo pido perdón a alguien, no lo pido porque él sea Dios, sino porque entiendo que Dios es el que me va a perdonar, no Él. Y cuando doy un perdón, no es que yo sea cómplice de lo que Él hizo, o que me haga de la vista gorda, o que de repente no reconozca lo que Él hizo. Por el contrario, estoy muy pendiente de lo que hizo. Pero doy el perdón porque así lo estableció el Señor, para que sobre mí no venga la carga. Porque aquí el importante no es a quien tú le vas a dar el perdón, sino tú. Si tú no puedes dar el perdón, tú estás reteniendo esa falta de perdón para esa persona, y se va a acumular como pecado en tu corazón. Llevarás la carga, llevarás siempre las ganas de vengarte, llevarás siempre la amargura, llevarás la envidia, llevarás todo aquello que te llevó a ofender a alguien o ser ofendido por alguien en un momento determinado. Porque cada vez que alguien nos ofende, produce en nosotros una amargura, una reacción, algo de ira, algo que nos lleva a luchar contra esa persona. Y si no sabemos dar el perdón, entonces no sabemos quitarnos eso de encima. Sabemos que nuestra propia fuerza no lo podemos hacer porque nuestras emociones son contrarias. Cuando alguien le hace algo, si alguien golpeara a un hijo tuyo, ¿cuál sería la reacción tuya? ¿Le dirías yo te amo y gracias por haberme golpeado a mi hijo?
No le dices eso. Tú sales queriendo cortarle la cabeza a quien le hizo daño. Pero Dios dice que tenemos que perdonar. Ahora, perdonar a esa persona no es que yo te voy a apañar tal cosa o voy a estar de acuerdo contigo con lo que tú estás haciendo. Te robaron, violaron a alguien en tu familia y lo primero que te da ganas es de matar a esa gente. Cuando se generó ese pensamiento, cuando se generó esa situación, yo debo entonces quitármelo de mi corazón. Yo sé que eso me está afectando a mí. El problema no es él ya tiene su condenación. Si yo le doy el perdón y él no lo acepta, ese es problema de él. Yo debo, y si yo lo estoy pidiendo y él no me lo da, también es problema de él. Entonces nosotros debemos entender esto. Por eso él le dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios está proveyendo un Cordero que es capaz de quitarnos a nosotros el pecado del mundo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Perdonando, dando perdón y recibiendo perdón. Él es el que te cura a ti. El pecado sigue allí, pero Él te cura a ti, te inmuniza, te da la cristomicina y ya no tienes más problemas. El sistema inmune tuyo vuelve a fortalecerte. Esto ya no te va a afectar más. Esto ya no te va a doler más. Vas a ver cómo obra la justicia entonces de Dios. Vas a ver entonces cómo ocurren las cosas. Vas a ver realmente que esa persona no es digna y es posible. Inclusive, si tiene que morir, va a morir más rápido que deseándolo tú. Porque la mano de Dios vendrá sobre ellos. No conozco justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Así que si eso es así, yo conozco entonces que la justicia de Dios obra, y vaya que sí obra. Te lo puedo decir, te lo puedo asegurar que obra la justicia de Dios. No solo como dicen las personas por allí, ay, mejor es que no te metas con un hijito de Dios, aunque ya te lo voy a tocar también. Pero no funciona así. No creas que porque tú eres hijo de Dios y deseaste, eso va a ocurrir. No, va a ocurrir según la justicia de Dios, no la tuya. Observa. Dios nos manda en todo momento a hacer algunas cosas con algunas personas que ni remotamente pensamos que necesitamos nosotros darle el perdón. Hay gente que necesita que nosotros le demos un perdón. No que lo merezca, sino que nosotros necesitamos perdonar para que tú no tengas esta carga. Judas no el Iscariote, sino Judas, la epístola de Judas, dice, Judas tiene un solo capítulo. Judas 22, 23. Él dice lo siguiente allí. Al que duda, convencerlo. Al que tenga duda de esto, convéncele, le dice. O dice allí, el 23 dice, a algunos, salvad, rescatándolo del fuego. A otros, le dice, a otros salvarlos, a otros ayudarlos, a otros trayéndolos. Voy a leer esto con usted para que me entienda estos dos versículos. Judas 22, 23. Algunos que dudan, convencerlos. 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia. Mira la forma como es que debes tener misericordia. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A otros tened misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cuando tú das el perdón, no estás obligado a convivir con la persona. Cuando mi compadre que comencé yo aquí dándote esa historia, se apartó, decidió aparecerse. Yo no dejé de amarlo, no he dejado nunca de amarlo. Pero ya no practico contigo lo que antes hacía. Tengo misericordia por él, pero misericordia con temor. ¿Qué significa tener misericordia con temor? Que la misericordia no es tuya, sino la que dice Dios que debes tener.
Y cuando tenemos misericordia con temor, eso me obliga a mí, aunque te amo mucho, puede ser mi hermano, puede ser cualquier otro, yo no voy a hacer lo que tú estás acostumbrado a hacer. ¿Puedo hablar contigo? Claro que puedo hablar contigo. ¿Puedo caminar contigo? También puedo caminar contigo. ¿Puedo visitarte? También te puedo visitar. Pero la misericordia con temor que debo tener contigo me va a hacer aborrecer lo que tú haces. Porque el problema de que no viniste conmigo, que no viniste a Cristo, es porque te sientes cómodo haciendo las cosas que no son del Señor. Y esas cosas tarde o temprano me van a hacer daño a mí también. Entonces la mejor forma de ayudarte es justamente teniendo esa misericordia y dejando de practicar lo que tú estás acostumbrado a hacer. Aborrezco hasta la ropa. No, hermano, no. Pero tengo una parrilla. Cómetela tú solo. Pero yo a esa parrilla no voy. O tal cosa, no te preocupes, yo sé lo que va a ocurrir ahí. Es como alguien, no, sí, me voy a encontrar, voy a visitarme aquí a mi amigo, voy a pasar toda la noche con él aquí en este bar, aquí donde están emborrachándose y todo. Ay, ¿qué haces allí? Bueno, no, es que estoy con mi amigo. Tarde o temprano vas a terminar haciendo también lo que hace tu amigo. A no ser de que tú estés fortalecido en el Señor, sepas y lo puedas sacar de allí y te lo llevas del lugar donde sabes que no va a encontrar nada bueno. Ahora, Jesús nos deja claro a nosotros, para que me entiendas todo lo que te he enseñado y lo que te he explicado acá. Es Jesús quien pone o da una parábola a sus discípulos para enseñarles. En el momento que ellos comienzan con una contienda de quién será el mayor, Él le habla también de que para ser el mayor tiene que servir al menor. Y que hay posibilidades de caer, dice. Dice, hay de aquel que tropiece alguno de estos hijitos míos, de estos pequeñitos. Más le vale, dice, mejor es que se ponga una piedra de molino al cuello y se lance al mar. Y le está hablando de las posibilidades o las oportunidades de caer. En el libro de Mateo, San Mateo, capítulo 18, usted va a ver que Jesús está explicando y habla claramente esto que yo le estoy hablando acerca del perdón. Entonces nosotros allí vemos a Jesús hablando de eso, de esa oportunidad o de esa posibilidad que está ocurriendo. Y allí en el libro de Mateo es uno de los evangelios que tiene reseñada la parábola de la oveja perdida. Y ustedes conocen esa parábola. Un hombre que dice Jesús dejó a 99 ovejas y aclara el Señor y dice allí que el reino de los cielos es de esa manera. Dejó a 99 ovejas, pero una se le fue. Y él salió a buscarla. Y cuando la encontró, dice que vino a celebrar con sus amigos e hizo fiesta. Y he escuchado a muchos predicadores tocar esa parábola y decir que nosotros tenemos que andar corriendo por todos lados por ahí donde se va una oveja, detrás de ella hasta rescatarla, hasta buscarla. Pero eso se debe al hecho de que nosotros seccionamos el mensaje de Jesús en pedazos a conveniencia y sesgamos el mensaje que tiene Jesús para nosotros y el que nosotros tenemos que dar. Porque Jesús no está hablando de ir a buscar a una oveja por todos lados. Y así a veces acusan hasta los pastores y dicen, oye pastor, si se te fue una oveja y no la fuiste a buscar. Jesús no está hablando de eso. Usted no puede romper la continuidad del mensaje que Él está dando en ese momento, porque está hablando del perdón. Cuando nos ubicamos allí y nosotros leemos como debe ser, vamos a ver que después, veamos acá la escritura. Después de haberle hablado a sus discípulos de la ocasión de caer, en el 10, donde está esa parábola de la oveja perdida, comienza versículo 10 diciendo, mirad que no menosprecie a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo de Dios no ha venido a buscar, no ha venido a ser servido, sino a buscar lo que se perdió. Él vino a buscar lo que se perdió. Entonces cuando viene la parábola de la oveja perdida y dice ahí, ¿qué os parece? Un hombre tenía 99 ovejas, las dejó allá y las vino a buscar. Y fue a buscar a la que se perdió. Y cuando la encontró, oye, con sus amigos, hizo fiesta.
Ahora, vea el versículo 14, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Así, dice este versículo, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y el 15 comienza diciendo esto, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la forma de que busques esa oveja que se perdió? Que él venga. No que te vayas por ahí buscando el que se fue. Lea su Biblia completa, lea este capítulo completo, medite en él, para que entienda lo que en principio ya le dije, de lo que se trataba del perdón de pecado y quién realmente es el que perdona. Entonces, él dice, si esa oveja se perdió, por eso el mensaje es completo. Y dice, aclara aquí, por tanto, de tal manera, como lo quiera, es lo que cabe aquí. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú, él y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no te oyere, dice, si no te oyere, toma dos a uno o más contigo de testigo, háblalo con él. Y si te oyere, dice, o dos o tres testigos, y contes todas estas palabras. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si aún no oyere en la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora dice aquí, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué está hablando Jesús acá? Cuando él está terminando de hablar esto y le dice que tú tienes el poder para atar y desatar, es también ese poder para desatar a esa persona que está atada al pecado, a la maldad, al orgullo que lleva en el corazón. Pero usted no puede hacer eso si usted no es el primero que se va a dar libertad de eso. Cuando entiende que Jesús es el Cordero que viene a quitarle el pecado y sabe que Él es el mismo Dios que se provee, por lo tanto es el que tiene el poder para quitar el pecado, y lo tienes y lo aceptas, entonces sabe que tú puedes declarar tales palabras y puedes dar el perdón. Y estás obligado, si se quiere, a dar el perdón. Porque aquí lo que importa eres tú, que es el que estás entendiendo. Porque es posible que tú le estás dando perdón a alguien que no conoce a Cristo y a alguien que no entiende qué es lo que está recibiendo. Pero tú eres el que interesas acá. El otro, si se quiere perder, que se pierda. Pero tú eres el que importa. Porque luego viene Pedro, cuando escucha estas cosas que le está diciendo Jesús, que sabe entonces que está hablando de perdonar al hermano. Pedro le pregunta a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Para Pedro y para muchos, poner un número limitado de veces que te pueden perdonar es suficiente. Para Pedro eran 7. Para algunos con una vez basta. La segunda vez no, ya no te voy a perdonar. Pero no entendemos qué es lo que significa dar el perdón. Porque no se trata de la persona a quien se lo estás dando. Se trata de la condición que tú estás teniendo. Tú no puedes volver, aparentemente, según tu propio concepto, tú no puedes dar por segunda vez un perdón que ya diste. Pero si no lo puedes dar, tu corazón sigue enfermo. Tu corazón sigue mal. No tienes la comunión con el Padre. Y si te dejas enfermar por la ofensa que te están causando, entonces tú no tienes la fortaleza en el espíritu para superarlo. Por eso Jesús ponía la otra mejilla. Entonces la respuesta de Jesús para Pedro es, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y alguno que es numerólogo puede salir y decir, ¿y cuánto es esto? ¿Y cuánto significa esto? 499 veces, 599 veces, 699 veces. No existe, es un número. Simple y llanamente, cuantas veces sea necesario lo que está diciendo Jesús, tú puedes dar el perdón. Y tienes que darlo.
Entonces enlaza él una parábola que a veces nosotros al partirla también, como dije al principio, el mensaje, no entendemos. Y Jesús, para que ellos puedan entender lo que él le está diciendo, le da entonces esta parábola. Dice Jesús a continuación, el versículo es este, como comenzamos. Por lo cual, dice Jesús, versículo 23 al 32. Por lo cual, dice ahí, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Él enlaza eso inmediatamente, dice, por lo tanto, así es como se debe perdonar. El que está en el reino de los cielos debe hacerlo de esta manera. Por lo tanto, dice, el reino de los cielos es como un rey que quiso venir a hacer cuenta con todos sus súbditos, con todos sus siervos. Y entonces Jesús pasa a contar esta parábola y dice, había un siervo que debía 10,000 denarios, $10,000. Debía $10,000. Y cuando lo llamó el rey a la cuenta, le dijo, ¿qué es esto? Págame ahora. Y le dice que no le puede pagar. Por cuanto no puedes pagar, entonces agarren a la esposa, a los hijos y véndanlos o oblíguenlos a trabajar como esclavos para que me pagues la deuda. Como el hombre no tenía con qué pagar, dice en mi Biblia que se postró allí delante de Jesús, delante del rey, y comenzó a rogarle. Y le pidió esto, que tuviera misericordia de él. Que tuviese misericordia. Que si le daba la oportunidad se lo iba a pagar, que esa era su esposa, que eso era sus hijos, que pobrecito, estaban chiquitos y no tenía, y él no había trabajado lo suficiente, las cosas estaban difíciles y por eso no conseguía las cosas, no tenía cómo pagar. Eso normalmente suele ocurrir. Yo quiero que Dios me sustente. ¿Por qué? Porque mis hijos tienen necesidad, mira cómo estoy viviendo, mira cómo soy, mira cómo estoy. ¿Cómo puedo yo pagar? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? Pero ¿a qué se está refiriendo Jesús? Al perdón de las ofensas y de los pecados y de la condición que nosotros estamos viviendo. Aquel hombre pidió, y dice mi Biblia, que el rey fue movido a misericordia. Tuvo misericordia de él y le condonó la deuda. Se le eliminó. Le dijo, no te preocupes, ya no tienes que pagar nada. Quítale la deuda, vete para tu casa, vete con tu esposa, con tus hijos, no hay problema, no debes nada. No debes nada. Yo recuerdo, nosotros tenemos un cuento en la familia. Dice mi mamá que yo estaba casi recién nacido cuando ocurrió eso. Mi papá vendía pescado y compraba pescado. Y tenía un cuaderno de anotaciones de la gente a quien le prestaba o le daba dinero y que luego se lo iban a pagar con la pesca. Y dice, oye, que estaba teniendo problemas porque cada vez que iba a buscar a los pescadores para que le entregaran pues lo que habían pescado, la gente le decía que ya, oye, no pescamos nada, Julián, no tenemos nada. Oye, entonces, pero sí les gustaba que le siguieran prestando la plata. Entonces, alguien que era muy conocido de mi papá y de mucha amistad, porque sí le vendía el pescado a mi papá, le dijo, mira Julián, aquí lo que pasa es lo siguiente, ¿sabes? Esa gente está vendiendo el pescado allá en la laguna antes de que lleguen aquí a la orilla y los pescados locales. Como ellos saben que te deben a ti y que no van a recibir la paga completa, ¿qué hacen? Lo venden allá para no tener que venderlo a ti y te siguen debiendo a ti, pero tampoco te pagan. Eso es lo que está ocurriendo. Mi papá dijo en ese momento, eso es lo que está pasando. Ok, no te preocupes, él se vino. Y dice mi mamá que él llegó a la casa y le dijo, señora, búscame el cuaderno donde están anotados ahí todos los que me deben. Le dice, oye, le dice, ¿te van a pagar? ¿O le cobraste? No te preocupes, dame acá, búscame el cuaderno. Agarró ese cuaderno y cuando mi mamá se lo entregó, mi papá comenzó a deshojarlo y a romper todo eso. Me dice mi mamá que estaba el fogón prendido, agarró aquel cuaderno y lo tiró allá, y cuando vio que eso ardió ya, que no había deuda, le dijo, listo, no me debe nadie, dijo mi papá. No me debe nadie. Y fue y le dijo a todos, le dijo, mira, ya
ninguno de ustedes me debe. Ahora, si ustedes quieren, pueden seguirme vendiendo el pescado, pero tampoco me vuelvan a pedir prestado. Arregló las cosas de esa manera. Así hace el Señor. Así mismo hace el Señor. Y así nos está mostrando el Señor acá lo que pasa. Este rey le dijo al que le debía 10,000 denarios, le dijo que no, ya no debía nada. Vete tranquilo. Ahora, continúa allí él narrando la parábola y dice que cuando él salió de la presencia del rey, entonces se encontró a su siervo. Él debía 10,000 denarios. Este le debía 100. Y dice que lo agarró por el cuello y lo apretó, lo exigió, lo estremeció y le dijo y le decía a él: págame hasta el último centavo que me debe. Y si no me paga, te voy a meter a la cárcel. Y dice que como no tenía dinero, le dijo que tuviese misericordia. No tuvo misericordia y lo echó a la cárcel, dice la Escritura. Inmediatamente le dieron a conocer al rey lo que él había hecho. Y entonces el rey lo mandó a llamar. Le dijo: siervo malvado, siervo malo, si yo tuve misericordia de ti, ¿por qué tú no tuviste misericordia con tu hermano que te debía menos? ¿Por qué no la tienes? Y dice mi Biblia que lo agarró, le dijo: métanlo en la cárcel hasta que pague hasta el último centavo. Porque nosotros queremos misericordia, pero para nosotros queremos justicia. Y esta era una persona que se sabía perdonado en su mente, pero que no lo había recibido en su corazón para dar el perdón a quien lo necesitara. Y así a veces nosotros actuamos. Cuando hacemos una cosa, cuando nosotros cometemos el pecado, nosotros queremos justicia. Y queremos que vaya contra el que cometió el pecado contra nosotros. Cuando nosotros cometemos el pecado y queremos el perdón. Queremos que nos reconozca. Por esa razón la gente vive en la condición donde está, sin darse cuenta que él vive exigiendo. Somos demandantes y no oferentes. Vive exigiendo algunas cosas que él no está dispuesto a dar. Por esa razón no tienes. Por esa razón el Señor le pidió a Abraham: vamos a ver, para hacerte padre de muchedumbre, entrégame el tuyo. Entrégame el hijo tuyo para que tengas muchos hijos. Así son las ofrendas. Dios no la necesita, Él se provee, pero te va a probar a ti. Y por esa razón a veces nosotros vivimos en esa condición. No somos capaces de perdonar a alguien, de sacarlo de nuestro corazón esos malos, esa amargura que está allí, que tiene que ser eliminada. Por eso no importa a quien yo tenga que darle perdón, no importa que me lo pida, o no me importa que yo tenga que pedírselo. Lo importante es que yo sepa que tengo que sacarlo del corazón, porque eso que yo tengo allí es lo que impide el obrar de Dios en mí, es lo que impide la prosperidad, es lo que impide la sanidad, es lo que impide que yo verdaderamente me pueda levantar como hijo de Dios, con el Espíritu, como lo sopló Jesús. Cuando Jesús sopló, ellos no entendieron. Pero no es eso lo que hizo el Señor en el libro de Génesis, el capítulo 2, cuando hizo el barro. ¿Qué hizo? Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces tenía el hombre toda la potestad, todo el hablar con el Señor, tenía todo el poder. Y cuando recibes el Espíritu y de verdad reconoces que hay el Espíritu, entonces tienes todo el poder. Y la forma de demostrar que de verdad ese poder está operando en ti es cuando das amor, cuando das perdón. Pero cuando das perdón, entonces sabes que tienes amor en tu corazón. Amar no solamente es abrazar, es besar, es estar ahí apechugado con alguien más. Es también hacer las cosas correctas. Tienes que conocer a un Dios justo. No puedes pedir el amor de Dios sin que la justicia de Dios esté presente. Entonces a veces nosotros pensamos que tú te vas a preparar para lo del domingo. Esto es el abrebocas de lo que viene el domingo. Porque vamos a conocer un Dios justo. Y que la justicia no existe sin el amor. Si Dios ama, existe el juicio. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Porque nosotros queremos ser amados por todo el mundo. Pero si a nosotros nos viene el sentimiento de odio y de aborrecimiento por alguien más, entonces allí sí es válido
que yo pueda aborrecer a alguien, que yo pueda odiar a alguien, que yo quiera matar a alguien. Pero tú no aceptas en ningún momento que alguien te quiera matar a ti, que alguien te odie a ti, que alguien te aborrezca a ti. Espero que me entienda lo que le trato de decir, lo que ha querido el Señor que usted conozca. Porque a causa de eso nosotros no tenemos lo que el Señor dice que debemos tener. Esa parábola termina justamente mandando a todo el mundo a la cárcel. Ahora, quiero que veas algo. Entonces, el 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, tú tienes que estar en el propósito de Dios, cumpliendo tu propósito. En el propósito de Dios, cumpliendo tu propósito para Dios. Entonces, todo lo que te ocurre allí te va a hacer de bien, te va a ayudar, te va a fortalecer. Y aquí es donde entonces comienza Pablo, y quiero terminar leyéndote esta escritura para que medites en ella. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el Antiguo Testamento, al inicio, los hizo imagen y semejanza por medio del Espíritu. Luego el Espíritu se apartó de él. Una vez que viene Jesús y trae la promesa del Espíritu, volvemos a ser a imagen y semejanza de Dios. Por eso Pablo dice acá, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos de Jesús, hijos de un mismo Padre, porque tenemos el mismo Espíritu, pero Él es el primogénito. El 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando alguien se ve o se sabe justificado en Cristo Jesús, también es glorificado. Y hasta donde yo sé, ninguno que tenga amargura en el corazón puede hablar de la gloria de Dios. Así que hay que sacarlo del corazón. 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es lo que quiero que guardes allí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? En Cristo Jesús nos da todas las cosas. Y esto es lo que quiero que guardes. En Cristo, el amor de Cristo no traiciona. Dios es amor, no engaña, todo lo soporta, no envidia, no mata, no corrompe, no miente. Simple y llanamente suelo decir, y para resumir, 1 Corintios 13, en ese pasaje digo, el amor no traiciona. Así de sencillo. ¿Que eres reiterado en eso? Sí. Tú conoces estas palabras, las conoces aquí, pero no has cambiado en tu corazón. No te sabes perdonado en el Espíritu. ¿Cómo no nos dará el Señor todas las cosas? ¿Cómo no nos dará todo lo que necesitamos? ¿Y cómo lo hacemos? Considerándonos verdaderamente hijos de Dios, que el Espíritu mora en nosotros. Y cuando el Espíritu mora en nosotros, ¿usted hace lo malo? Cuando alguien sabe que tiene el Espíritu, sabe, porque el que peca sabe que va a pecar. ¿Qué hace? Le dice al Espíritu, Espíritu Santo, apártate un momentito, quédate aquí, porque voy a gritar aquí en la casa, porque voy a pecar con esto, porque voy a mentir aquí, porque voy a engañar, porque me voy a echar unos cuantos palos ahí, quédate ahí, Espíritu Santo. Y después te vuelves a meter aquí. ¿Puede ser usted eso? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Por qué tienes que dar el perdón? ¿Por qué tú no puedes rechazar esto? Tú no puedes decir, oye, tápate los ojos, Espíritu Santo, porque voy a robarme esto. Y no vea lo que llevo aquí que me lo robé. Yo no creo que sea así. Alguno me va a decir, pastor, pero eso no es fácil. Yo no dije que era fácil. Tampoco lo dijo el Señor. Así que olvídate.
Todas las cosas son como tienen que ser. En el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, yo te bendigo esta noche. Te doy gracias. Lo único que te puedo pedir, Señor, es que haga que así como yo he entendido esta palabra, los que no han escuchado, también la entiendan, la disciernan y puedan ponerla por obra en su vida. Tú lo sabes, tú lo levantas, tú lo cuides verdaderamente. Sepan que hay un poder en nosotros. Sepan ellos que verdaderamente si te hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos, Señor, el poder para la victoria, para cambiar, para luchar, para vencer las adversidades. No que no vamos a pasar por ellas, sino que tendremos el poder para salir de ellas. Y si se presentan obstáculos, pueden caer, Señor, porque hay poder en nosotros. Podemos declarar la palabra, podemos hacerlo en tu santo nombre, mi Señor Jesús. Por esa razón, podemos declarar que hay sanidad en el nombre de Jesús, que hay prosperidad en el nombre de Jesús, que hay claridad en nuestro entendimiento en el nombre de Jesús, porque tenemos la mente de Jesús, que hoy nos levantamos, Señor, como guerreros verdaderos, dispuestos a luchar inclusive con aquellos que han querido subyugarnos a nosotros, que han querido establecerse en nuestros corazones. Ya no estará más. Por eso declaramos la familia sana, declaramos a la familia santa, declaramos, Señor, que ciertamente tu iglesia se levanta para nunca más postrarse sino delante de ti. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que lo que viene es tu gloria, que este país va a salir adelante, que todas las familias se van a levantar, que las naciones van a reconocer tu nombre y que todo tu pueblo, Señor, se postrará solo delante de ti. En el nombre de Jesús. Bendecido sea por siempre, bendecida sea tu familia, bendecida tu hogar, bendecido tu trabajo, bendecido todo lo que tienes, bendecidas sean tus manos ungidas para prosperar en todo lo que emprendas. En el nombre poderoso de Jesús, Dios les guarde, Dios les bendiga.